Ok, estamos en la segunda parte del capítulo que quedó pendiente de los íconos del barrio. Ahora vamos a tomar un poquito en cuenta, o más bien vamos a entender un poquito más de... En el episodio pasado hablamos de unas experiencias que tuviste referente a lo que podrían haber sido posesiones, y tú explicaste lo que era el lado científico y el lado, por el otro lado, el lado bíblico. Ahora habíamos tocado ahí un tema referente hacia la brujería y todo, hechicería y todo este tipo de cosas que se ha visto, bueno, ahorita muy común, o se ha vuelto más común en otra gente. En la Biblia tú lo mencionabas que en este tipo de sucesos son aberraciones, se puede considerar como tal, o por qué no se debería, ¿cómo sería sí, consultar a este tipo de personas? Porque los dones existen, ¿no? Bíblicamente los mencionan y los hablan sobre ellos. Sí. Sí, bueno, ahí hay que diferenciar lo que es un don espiritual que lo que es una persona que hace este tipo de cosas, como la brujería, la hechicería. Objetivamente, la Biblia en sus 66 libros, no encontramos una razón de por qué no, por qué es tan negativa. Hay algunos libros apócrifos ahí que nos pueden dar un poquito de por qué, pero en la Biblia eso es muy objetivo, es muy determinante de que todo lo que es brujería es una aberración. Lo que son brujerías, lo que es hechicería, lo que es los medium, el contacto con los muertos y todo esto, la Biblia lo ve como aberrante, lo ve muy negativo, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver también bíblicamente es que esto tiene contacto con demonios, ¿sí? Uh, hay hay un libro apócrifo que habla acerca de que los ángeles que se rebelaron contra Dios, eso sí está en Génesis 6, la rebelión de los ángeles que se unieron con la humanidad para crear los Nefilim, ¿verdad? Esta desobediencia de los ángeles provocó una mezcla que Dios tuvo que erradicar con el diluvio. De hecho, el diluvio fue enviado por esta mezcla, ¿verdad? De ángeles caídos con seres humanos, ¿verdad? Y este libro apócrifo habla de que estos seres también lo que llegaron a hacer era enseñar a las personas a leer las estrellas, a hacer ese cierto tipo de curaciones mágicas, ¿verdad? Todo lo que es la astrología, hasta cierto punto, ¿es real? Bueno, en este punto. Según, de acuerdo a este libro apócrifo, algo tiene que ver, ¿sí? Okay. La astrología viene del mismo árbol o de la misma raíz de lo que es la brujería, ¿verdad? Todo esto está relacionado con personas que se rebelaron en contra de Dios, ¿no? Bueno, no personas, sino espíritus, ¿no? Los seres, incluso demoníacos que se unieron con Satanás en su rebelión, ellos operan en la tierra, ¿sí? Pero los ángeles caídos operan en los aires. Y cuando ellos bajaron a la tierra, enseñaban a las personas a hacer este tipo de cosas que Dios prohibió. Dios prohibió este conocimiento al hombre, ¿sí? Hay un versículo en la Biblia que es Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las que no están reveladas pertenecen a Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está revelado? Lo que está en la Biblia, ¿verdad? Entonces lo que está en la Biblia, de acuerdo a lo que está lo que podemos ver que está revelado, la brujería es totalmente demoníaca. No hay un caso como brujos buenos o brujos malos, ¿no? Para la Biblia las dos cosas son negativas, ¿sí? Y hay varias, ¿no? Varias cosas ahí que se mencionan. En el libro de Levítico habla precisamente de eso, de lo que se tenía que hacer. Incluso en el Antiguo Testamento era más radical la trata contra estas personas, ¿verdad? Casi. Los daban cuello. Igual como anteriormente en la cultura de México, bueno, no sé si a nivel global, pero sí era de como que si eran ciertas personas veían que alguien era bruja, eran de que los mataban, ¿no? Y en Estados
Unidos pasaba que eran quemadas en la hoguera, ¿no? Supuestamente Sí. por quemar este mal Ya. en sí. Entonces viene desde este tiempo que siempre ha estado mal visto. Ha estado mal visto, pero claro, acentuando de que esto era una práctica que se quedó en el Antiguo Testamento. Si en el Nuevo Testamento eh, ya no está vigente este asunto de ir a cazar brujas, ¿no? Ujú. Aunque desafortunadamente algunas personas lo siguieron practicando, ¿verdad? Hablamos de Edad Media, cuando la Santa Inquisición hacía esto. La Santa Inquisición perseguía personas que incluso eran personas de ciencia, ¿verdad? Okay. Mujeres que eran personas que tenían conocimiento científico para ayudar a las personas, y la Santa Inquisición lo tomó como brujería, ¿no? Por decir algo, algunas cosas, puede que otras cosas no hayan sido, si sean manifestación demoníaca clara, ¿verdad? Yo no sé, no me atrevo a generalizar todo, pero en muchos casos así eran, ¿no? Pero mi punto es que en el Nuevo Testamento esta práctica ya no la encontramos. Sí encontramos que nos debemos de alejar de ella, ¿verdad? Si encontramos, por ejemplo, un caso en el que un apóstol reprendió a un espíritu de Pitón, el espíritu de esta mujer que podía dar premoniciones, ¿sí? Okay. Y la reprendió, pero no la mató, ¿verdad? Este fue diferente, ¿verdad? Hay un caso en el libro de Hechos en que la gente se dio cuenta de lo negativo que eran los libros de hechicería y los quemaron, ¿sí? Dicen algunos que pueden calcular el costo de estos libros, que a la moneda actual sería alrededor de unos $2 millones el costo que tenían esos libros. Todo este conocimiento. ¿Y este conocimiento sigue vigente? O sea, ¿sigue tangible para muchas personas o ha sido ocultado? Hay algunas veces que permanecen muy sutiles, ¿no? Okay. Al menos en mi experiencia yo he podido ver esto, que son muy sutiles, o sea, no son no se manifiestan tanto. Sí, no se venden Pero en pues Agón. hay muchas cosas, hay muchos estafadores, claro, Sí, también, claro. ¿no? Hay muchos estafadores y hay personas que siguen practicándolo, ¿no? Eh, Hay casos incluso de colonias populares que de personas que practican la brujería. En esto habíamos, bueno, en una investigación que habíamos hecho sobre una teoría de conspiración, en la cual mencionan que en el Vaticano, ahorita tomando en cuenta de esto de conocimiento, porque es conocimiento, había muchos libros que se habían resguardado por medio que bien, hablan de todo, ¿no? Las cartas Apócrifos. eso. Y también libros que vienen de brujería y que todo esto está almacenado en esta estantería. Supuestamente, bueno, supuestamente se menciona que son 80 kilómetros de puro libro. Uh-huh. ¿Hasta qué punto esto es verdad? Porque dicen que hay cartas de los que han mandado a los papas, ¿no? Supuestamente lo que hacen, todo aquello que han hecho durante sus tiempos de gobierno, porque prácticamente es un gobierno, ¿no? Lo que se menciona. Entonces, ¿si es real esto o solamente puro mito? Yo lo que te puedo decir es que antes de decir todo lo que yo pienso, es que yo respeto la creencia de las personas, ¿no? No quiero meterme con su fe. Yo no me voy a meter con la fe de las personas. Lo que yo voy a señalar es lo que la Biblia dice, ¿no? Uh-huh. Y en esto pues se necesitan un poquito de agallas para decirlas, las cosas como son. Lo que yo sí sé, ¿verdad? De acuerdo con la Biblia y de acuerdo con mi experiencia, es que este lugar del Vaticano y este lugar es lo que la Biblia llama las profundidades de Satanás. Okay. ¿Sí? Hay cosas que se practican o que se guardan, como tú mencionas, que no son acordes a lo que es la palabra de Dios o acordes a lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso le llaman las profundidades de Satanás. O sea, ellos practican la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, me parece que está en el capítulo 3, la iglesia en Tiatira, es una prefigura de la iglesia católica romana, ¿sí? Okay. Y la iglesia católica romana ya no es una iglesia pura en su totalidad, sino que tiene muchas abominaciones, ¿verdad? La iglesia católica romana tiene muchas
cosas negativas, ¿no? Muchas cosas raras ahí incluso en sus enseñanzas que tuvieron que jalar en su conversión del cristianismo del paganismo al cristianismo, ¿verdad? Del siglo III hasta la fecha, ¿no? Y ahí están guardadas en esos lugares. Yo no yo no juzgo a la fe de las personas, la fe de las personas es buena, ¿verdad? Yo señalo estas cosas, ¿verdad? Que hay ahí y bueno, no, tal vez no sea una denuncia porque eso es un secreto a voces, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara en cuanto a esto. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que tiene, lo que tiene escondido. Eso es lo que yo sé objetivamente hablando, ¿no? En cuanto a lo que hay en el Vaticano. Y no solo en el Vaticano, en catedrales grandes. Por ejemplo, tan fácil como nosotros que somos de Guadalajara, ir a ver lo que hay en la Catedral de Guadalajara. Yo no sé a ustedes si han entrado, si se sienten en paz con Dios ahí cuando entran en ese lugar. Yo no. Yo no, ¿verdad? En este aspecto, Sí. sé que, bueno, creo que haces una referencia porque yo una vez entré y tienen hasta momias, creo, momificadas, perdón, en lo que es todo el lado y obviamente lleno de ídolos, ¿no? Todo lo que viene siendo esto. Que hasta cierto punto uno les dice, bueno, la Biblia te menciona en Éxodo 20, si mal no recuerdo, uno de las imágenes, ¿no? Porque Dios es un Dios celoso. Entonces, hasta cierto punto, teniendo esto, no sé si sea de fe de las personas o porque no han tomado o no han leído esta parte. Y también ellos teniendo la verdad, como siguen diciendo que está bien, ¿no? Tener toda esta idolatría. Bueno, ya sería un tema de entrar directamente como a atacar y no queremos eso. Pero bueno, sí, se siente una sensación medio extraña a lo que decías. Sí, sí, poniendo el dedo en el lado negativo, ¿no? El lado oculto que tienen ahí. El, el catolicismo es una mezcla de cosas puras y santas con cosas paganas y demoníacas, desafortunadamente. ¿Sí? Te digo, no es no es, eso sí no es una teoría de conspiración. Eso es lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces, lo que puedan tener oculto ahí, yo no lo dudo, ¿sí? No me consta, pero yo no lo dudo. Lo que sí puedo aseverar es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, poniendo el punto en eso, digo, yo no quiero meterme en la fe, con la fe de las personas, ¿sí? Y a mí me parece que la fe de las personas es de lo rescatable que hay ahí. De hecho, cuando Dios llama a, a las iglesias, siempre busca un remanente, o sea, personas que genuinamente buscan a Dios, ¿sí? Lo que hay detrás es otra cosa, ¿no? Ok, habíamos tocado también el tema ayer, nomás que no fue grabado, sobre de que había sido mezclada la religión, porque ya se convirtió en una religión que supuestamente, bueno, no supuestamente, esto no era una religión, pero a base de esto se fue tornando a la religión, ¿no? A lo que es como tal. Y mencionábamos que, bueno, habías mencionado que esto se fue por una tangente que fue, creo que los griegos, bueno, ibas tomando un caminito, ¿nos Sí, puedes explicar cómo? sí, claro. Si uno ve, hay una profecía, la primera profecía de Jesucristo en la Biblia es Génesis 3:15. Ujú. ¿Sí? Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. La mujer, Satanás y la simiente de la mujer es una promesa donde promete que la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Esa línea es la primera vez que se habló del Evangelio. De hecho, si leemos cuidadosamente el libro de Génesis, nos damos cuenta que esa es la base del Evangelio con las primeras personas que vivían ahí, ¿verdad? Hasta llegar a Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 hay una edificación, la Torre de Babel. La Ujú. Torre de Babel estaba en la tierra de Sinar. Sinar es lo que hoy se, se menciona o se encuentra la actual Irak, entre Irak e Irán, esa Ujú. zona, y es la antigua Babilonia. ¿Sí? Babilonia, la Biblia menciona a una persona que se llamaba Nimrod. ¿Sí? Nimrod. Nimrod. Y esta persona llegó a ser muy fuerte, ¿no? Físicamente.
Dios tuvo que intervenir con estas personas y confundirlas. Hay por ahí algunos historias en cuanto a Nimrod de su mujer, ¿verdad? Usando esta profecía tan pura de Génesis 3:15, ella la transformó, ¿sí? Diciendo que el hijo de ella, creo que se llamaba, si no me equivoco, Semiramis, era el Cristo, ¿sí? Y de hecho, Nimrod era la esposa de Nimrod. Y Nimrod había fallecido y decía que su hijo era la encarnación de Nimrod, ¿sí? Pero detrás de eso había una religión pagana, ¿sí? Y de hecho, el embarazo de Semiramis fue de los sacerdotes de Semiramis. Por ahí está el asunto. Esa es la base de las imágenes que nosotros vemos actualmente de una mujer que cargando un niño, no sé si lo hemos visto. Es el Sagrado Corazón, creo que me parece que eso es una imagen muy representativa en el catolicismo, pero no empezó en el catolicismo, empezó desde Babilonia, esa imagen, y se fue transportando hacia Egipto, hacia toda la parte de Europa, ¿verdad? En Europa también tenemos mucho de este tipo de imágenes. Si tú sigues todas las religiones paganas, desde el siglo III para acá, todas te van a llevar por ese mismo hilo. ¿Verdad? Los griegos te van a llevar por ese mismo hilo. ¿Y a dónde vas a llegar? A Babilonia. ¿Sí? Los egipcios te van a llevar por ese mismo hilo. ¿Verdad? ¿A dónde vas a llegar? A Babilonia. ¿Verdad? Igual todas las religiones, ¿verdad? La religión romana, la religión romana pagana, ¿no? De los primeros siglos, todas te van a llevar a Babilonia. No es de extrañarse por qué el Señor llama a la Iglesia Católica la Gran Babilonia, ¿sí? Haz de cuenta que la Iglesia Católica es un almacén de toda el paganismo religioso ya revuelto. Y hay muchos símbolos, mucho simbolismo babilónico en todo, desde la indumentaria del Papa, desde ciertas imágenes como la que yo mencionaba. Hay un montón de cosas babilónicas en el Vaticano. Si ustedes van, y yo les voy a recomendar un libro, ¿sí? Se llama Las dos Babilonias. Yo les recomiendo mucho ese libro. Y después de que lean ese libro, leen otro estudio muy bueno que se llama el Estudio Vida de Apocalipsis, de Living Stream Ministry. Y después de que se echan una vuelta al Vaticano de tour, se van a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, porque habíamos sacado una teoría, Saavedra, saludos Saavedra, desde Vallarta, sobre lo que vendría siendo todo lo que es la religión. Aquí ahora vamos a hablar del catolicismo, no del cristianismo, porque creo que hay una parte donde se rompe completamente y toma otro sentido lo que es el catolicismo. Y le mencionaba a él que dentro de esta misma, el Papa y todos estos tributos o, ¿cómo llamarlo? Esta simbología, por ejemplo, el Papa con ese que parece como de pescado. Y le hacía referencia yo a Saavedra de que eso venía de Babilonia, porque es como los tipos sacerdotes también de ellos contaban con eso y una vara, ¿no? Entonces, hace referencia a peces, creo que son, y reptiles. Sí, ¿verdad? Sí. Este significado en el catolicismo, ¿por qué lo demuestran así? ¿O cuál es el significado como tal? Bueno, como yo les decía, en el siglo III, en los primeros 2 siglos del cristianismo, el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano. Y era perseguido a grado de la muerte, ¿sí? De hecho, la época en que más floreció el cristianismo fue en la época en que era más perseguido por el Imperio Romano. Para el siglo III, parece que el enemigo de Dios cambió de estrategia. Ya no persiguió a los cristianos. Parece ser que se unió a los cristianos, ¿sí? A eso es lo que como tú mencionabas, esa otra vertiente, ¿verdad? Y esto lo hizo por medio del emperador Constantino, ¿verdad? En el siglo III. Y obviamente cuando tú mezclas tanto el cristianismo puro con todo lo que traía, lo que mencionamos, todas sus religiones paganas, ¿sí? Y conciliar esta unión. Imagínense, ahorita supongamos que estatalmente nuestro gobierno nos dice, nosotros tenemos una sola religión. Oye, pero yo practico esta otra, yo practico... No, ahora es esta religión y esta la vamos a practicar.
Y no, pero yo tengo mis dioses. No, es que tráetelos para acá, no le hace. Aquí vamos a hacer alguna mezcolanza, ¿no? Para que, para que sean adaptados para de que se forma. adapten, ¿sí? Eso fue lo que hizo Constantino, ¿sí? Él trató de conciliar el paganismo con el cristianismo, y lo que hizo fue un monstruo. Lo que realmente logró fue un monstruo. Lo que hizo fue casar la iglesia con lo demoníaco. Eso desafortunadamente pasó en el siglo III, ¿sí? Siento que no te vayas tan lejos, también pasó aquí con ciertos vírgenes que tenemos. Actualmente no quiero mencionar porque luego nos revientan en los comentarios, pero viene de una mezcla también de las creencias que venían de los aztecas, ¿no? De que Sí. porque no la sacaran de su sistema porque era de que nosotros creemos en esto, ¿no? Ya sea X, ¿no? Y fueron como que mezclando un poco, no, es que esta es la misma que tú veneras, ¿no? Y es una virgen que no sé qué. ¿Sí? También, ¿no? Es el mismo patrón que ha tenido adaptado para que la gente se adapte a esta cultura, o si lo podemos decir una cultura. Sí, de hecho es es la mejor forma de conquistar, ¿sí? Uh-huh. La mejor forma de conquistar a un pueblo es eso, atrayendo sus cosas con ellos, ¿no? Y como tú dices, no hay que ir tan lejos, pero para dar validez a todo esto que decimos, no es algo que pasa aisladamente. El mismo pueblo de Israel, cuando fue llevado a Babilonia, al regresar del cautivo de Babilonia, se trajo cosas babilónicas con ellos, Uh-huh. ¿sí? También, y Dios tuvo que purificarlos, sí, tuvo que pasar por un tiempo de purificación. Sí, está bien, haz de cuenta que ellos la nación de Israel, son capturados por Babilonia, curiosamente la misma nación que de la que estamos hablando. Ahí, de hecho, los judíos aprendieron muchas cosas, ¿no? Los judíos y la mayor parte de la nación de Israel aprendieron muchas cosas de los babilónicos y se las trajeron a otra vez a Israel, ¿verdad? Por eso si vemos Nehemías capítulo 8 y Esdras, esos dos libros, son libros de personas que empezaron a purificar, ¿verdad? A la nación de Israel. Y precisamente todo lo que uno trae, uno mismo, ¿no? Uno mismo, yo crecí, aunque no con mucho tiempo, yo crecí con influencia católica. La mayoría es nuestra cultura, ¿sí? Sí. Crecimos con esa influencia. Y a veces cuando Dios viene y nos habla, nos traemos muchas cosas del catolicismo con nosotros. Así pasa, el Señor necesita purificarnos, ¿verdad? Aunque ahorita que tomaste el punto, Israel. Actualmente está pasando Israel un conflicto que ha estado por años y por siglos y por milenios, ¿no? Por estas tierras que son la tierra escogida de Dios. Vemos esto y dices, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios esté generando tanto sufrimiento y hacia estas personas? Uh-huh. Y tú lo mencionabas de que pues es un proceso que tiene que pasar para que sean llamados los que el Señor busca, ¿no? Para su tierra escogida. Sí, sí, bueno, el Estado de Israel es odiado por todo el mundo ahora, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas que parecen ser atroces, ¿verdad? Desafortunadamente, cuando hay guerra y cuando ellos están protegiendo a su pueblo a costa de todo, pues hay las atrocidades que vemos, ¿no? Pero yo lo que puedo decir del lado de la Biblia, ¿no? No del lado de lo que la gente dice, sino del lado de la Biblia, es que la nación de Israel, el Estado de Israel, Dios lo protege. ¿Sí? Está delante de Dios, es como te daba el ejemplo ayer, ¿no? Supongamos que todos odian a mi esposa porque es una chismosa, ¿no? Sí, todos la odian. Y sí, está bien, es una chismosa. ¿Pero qué? Es mi esposa. ¿Sí? Es mi esposa. Sí, la vas a querer a pesar La de... vas a querer. Nada es más fiel que la palabra de Dios. Tal vez Israel ahorita no sea tan fiel, ¿sí? Pero Dios sí lo es. Entonces Dios protege a la nación de Israel. Es una cosita de que, según tengo entendido, parece que Zapopan es más grande que Israel, ¿sí? Si lo entiendo bien, ¿verdad? Y aún así ese pedacito de tierra está siendo protegido por Dios, ¿sí? Por todos sus enemigos. No estoy diciendo o justificando lo que ellos están haciendo, tal vez sea bien, tal vez sea malo, son cosas atroces, no lo sé, ¿sí? Lo que sí sé es que esa nación está protegida por Dios, ¿sí? Ahora, lo que podamos juzgar o no,
bueno, eso ya es otro asunto, ¿no? Sí, porque pues mucha gente que también sigue el canal y habíamos mencionado eso que decían, ¿cómo es posible que Dios permita todo este tipo de sufrimiento hacia un pueblo? Se supone que, ok, es el pueblo escogido de Dios, pero también mucha gente lo toma como un bully porque prácticamente se quiere hacer, bueno, te estoy diciendo así como lo mencionan, lo que ellos piensan que es lo correcto, ¿no? Porque, pues sí, obviamente están queriendo recuperar una tierra que es la que, o no sé si ya esté del todo recuperada. Bueno, hay más tierra que, de hecho, por convenios internacionales se ha repartido, ¿verdad? Pero la nación de Israel abarca más, un poquito más. Quiere todo. Y hay sobre todo la parte de Jerusalén. La parte de Jerusalén tiene a las tres religiones más grandes. El catolicismo, en su combinación con el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Esas tres religiones están en Jerusalén, en un lugar llamado la cúpula de la roca o donde estaba el templo, ¿sí? Okay. Y de acuerdo a las profecías, ¿verdad?, de la venida del Señor, ese lugar tiene que ser reedificado. Es el tercer templo. Es la profecía del tercer templo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un conflicto. Dios quiere venir, pero antes necesita cierta limpieza el lugar, ¿no? Sí, tiene que ser santificado para Tiene su que ser regreso. santificado, sí. O sea, las personas que están sufriendo, todo el mundo sufre. No sé a qué grado es la porción de sufrimiento de estas personas, pues es muy triste, ¿no? Uh-huh. Pero de todas formas, yo confío en el Dios que consuela, ¿sí? En su momento todos van a recibir consuelo, ¿sí?, de sus sufrimientos. Porque así es, Dios es, como decía, Dios es fiel. A veces las personas no sean fieles, pero Dios lo es. Habíamos, perdón que te interrumpa, habíamos mencionado también en un capítulo anterior donde habíamos sacado supuestamente fechas, a ver que aquí quiero que tú me des tu opinión. Mencionábamos ahora que fue lo del cambio del nuevo papa y que hay varias profecías que fueron hechas por varios. De hecho, creo que una de estas es una monja, creo que era una santa de la Iglesia Católica, y ella daba una carta que decían que antes de que viniera el juicio de Dios, el juicio final, iba a venir un sacerdote que iba a romper las reglas de lo que ha venido arrastrando toda la iglesia de San Pedro, porque es como lo declara, ¿no? La iglesia de San Pedro, lo que es ahora la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, dicen que es una profecía que uno de los hijos mandados por Dios va a ser exiliado y no va a ser enterrado en el lugar santo, que en viene siendo en el Vaticano, que es donde tengo entendido, no sé si me equivoco, todos los papas que fallecen son enterrados ahí. Y ahora viene lo que es el Papa Francisco, que fue enterrado fuera de lo que es el Vaticano. Entonces lo mencionaban de que esa es una de las señales cuando viene ya, se está preparando el terreno para Dios. Bueno, ok. De eso mencionaban que el próximo papa iba a ser un papa joven y que no iba a ser de la tierra oriunda de ahí y que ese iba a poner varias leyes que también no está de acuerdo el Vaticano, o sea que tiene que llegar a romper para que ya ahora sí venga lo que viene, el que viene el chido. Y se me hizo curioso porque este nuevo papa que entró es joven y está en contra de mucho del sistema como lo ha venido arrastrando. Ok, otra de las teorías decía que después de son 3 años y medio que va a estar gobernando y después se va a hacer un caos en el Vaticano. Tengo entendido que en la Biblia también menciona un lapso de son 7 años. Entonces son 7 años, 3 años y medio van a ser tranquilos y 3 años y medio viene un desorden a nivel global, ¿no? Que son la gran tribulación y todo eso. De a partir de hoy, que fue en el 2025, sí, que entró este nuevo papa, dicen que al tiempo que están dando o que sacamos nosotros, es al 2032, según los cálculos, que si todo esto es real, o sea, lo que está pasando, esta teoría, pues no dudo que todo lo demás es real lo que va a pasar. Pero según esta teoría, en el 2032 estaríamos viendo un cambio enorme y ya la venida de Dios. ¿Tú qué opinas sobre esto como tal?
Y mira, en cuanto a las profecías de la venida del Señor, ¿Cómo se escucha ahí? ¿No está muy retirado? a ver, en cuanto a las profecías de la venida del Señor, hay un punto a considerar. Uno tiene que ver en el lugar adecuado, ¿verdad? Tiene que escudriñar en el lugar adecuado. Y el Vaticano no es el lugar adecuado Ujú. para las profecías de la venida del Señor. Eh, Obviamente si lleva un papel, sí lleva un papel, pero no el principal, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante cuando toquemos puntos acerca de la Babilonia, ¿no? Ujú. Y su juicio, ¿verdad? Ese es el papel que lleva el Vaticano. Pero para ver la profecía del Señor las profecías de la venida del Señor, hay que poner la mirada en Israel, no en Roma, ¿sí? Ok. Ahora, ahí hay varios puntos a considerar. El, el, Esta persona tiene que hacer un pacto de paz, ¿verdad? Como mencionamos, hay tres cosas a considerar. Un tercer templo. El templo ahorita no se puede reconstruir porque los judíos ortodoxos dicen que debe ser en este lugar donde está la cúpula de la roca. Los musulmanes dicen, de mi cúpula de la roca no la toques, ¿sí? Y entonces ahí hay un conflicto no solamente bélico, como el que vemos mucho, sino religioso sobre todo, ¿sí? El problema ahí es que tiene que haber una persona que haga paz, que pueda lograr, en la persona que pueda lograr la paz, para que se pueda construir el templo en el lugar donde va el templo, esa persona es el anticristo. Así de simple. O sea, no va a ¿Sí? salir de Roma como tal, No va a salir de Roma. ni de Roma una tiene religión. mucho poder religioso, pero para lograr una paz así, no se requiere un poder religioso, se requiere un poder político. ¿Sí? Ok. De acuerdo con las profecías de la Biblia, el anticristo es un líder político, es un líder político fuerte, ¿sí? Que logra ciertos acuerdos de paz. Ahora, ahorita muchos mencionan a Donald Trump. Donald Trump es un bully, ¿sí? Yo no creo que sea él, ¿verdad? Yo no creo que sea él, porque además la Biblia menciona el origen de esta persona, del anticristo. Y el origen del anticristo es de Roma o de Macedonia. Tiene que venir de este lugar, ¿sí? No viene de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy Ahora, los aparte. Estados Unidos de Norteamérica tienen un papel, pero muy chiquito. No es central tampoco en la venida del Señor, ¿sí? Entonces, poniendo atención, ¿verdad? A Israel, ahí nos vamos a dar cuenta. En la reconstrucción del templo es base, ¿sí? Si contáramos esos 7 años como la venida de este Papa, pues coincide el año 32, pero la profecía de estos 7 años se deriva de Daniel 9, 24 al 27. Es la profecía de las 70 semanas, ¿sí? Y en esta hay una característica de estas 70 semanas. Hay una era de misterio. ¿Qué significa? ¿Cuál es el área de misterio? La era de misterio también se llama la era de la gracia y también se llama la era de la iglesia. Okay. Y en esto, eh, como su nombre lo menciona, es un misterio, no sabemos cuándo va a terminar, ¿sí? Entonces, como no sabemos, el Señor mismo lo dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni mucho menos el Papa, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora, por eso tienen que velar, es lo que dice el Señor, Mateo 24, ¿verdad? En cuanto a el capítulo 24 de Mateo también habla de la segunda venida del Señor. ¿Sí? Entonces no es un asunto de cálculos así de fáciles, ¿sí? Hay una era del misterio, en esta hora del misterio, si imagínate si ya sabemos, ya sabemos, es en el 2032, ahora sí hay que portarnos bien todos. No, hay que velar, ¿verdad? Hay que velar como si el Señor viniera mañana. O sea, ¿Sí? guardar la vida de la iglesia como tal, comportarse como el Señor manda. ¿Sí? Eso es velar. Eso es velar, ¿sí? Velar es buscar al Señor cada día, ¿sí? Eso es lo que significa velar. No es pues digo, si supiéramos, ¿no? Exactamente cuándo vendría, hay mucha gente que, pues, las agarraríamos, cambiando su vida de forma tan fácil, ¿no? Okay. No, el Señor es soberano también en eso, por eso no nos dice ni cuándo, ¿verdad? El Señor tiene que ver consistencia en nuestro modo de vivir.
¿sí? Nuestra obra también, nuestro vivir y nuestra obra. Nuestro vivir y nuestra obra está relacionado con la segunda venida del Señor, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner la atención. Les digo, Babilonia, bueno, lo dijo Babilonia, ¿no? Pero la Iglesia Católica Romana y sus líderes tienen un papel en la segunda venida del Señor, pero no es un papel principal, ¿sí? El Señor es soberano y en su soberanía Él permite estas cosas, ¿sí? Y cuando Él regrese, pues va a haber cierta limpieza de religiones. Cuando el Señor regrese, por eso permite actuar al anticristo, ¿verdad? Y el anticristo sí como tú mencionaste, sí va a asolar Babilonia, sí va a asolar esta mujer, ¿verdad? Que menciona Apocalipsis 17, en su lado religioso. Entonces, como lo mencionabas, entonces el anticristo también puede ser, o más bien, es el político que tú dices, con mucho poder, ¿ese es el anticristo? El anticristo es un político, sí. Y como decía, él tiene también tenemos que poner atención a la restauración del Imperio Romano, ¿sí? Como les decía, en el siglo III, los primeros 3 siglos, el Imperio Romano perseguía a los cristianos, a los creyentes genuinos. Del siglo III hasta la fecha, ¿verdad? Hay muchos mundo religioso que persigue a los cristianos genuinos, ¿sí? Incluso entre la Edad Media y para acá, había el grupo de la Santa Inquisición, que quemó vivo a muchos creyentes, no nomás a brujos mató, ¿verdad? A brujos, ¿verdad? Sino que también mató a creyentes genuinos, ¿verdad? Y hay muchas biografías de creyentes que se atrevieron a cuestionar a la Iglesia Católica y terminaron la hoguera, o les pasó infinidad de cosas. Les recomiendo la biografía de Jan Hus. Jan Hus, es un checo, ¿verdad? Que él estaba cuestionando precisamente la religión católica 100 años antes de Martín Lutero. Él en su juicio, Jan Hus creo que significa en checo, significa ganso, si no me equivoco. Entonces él cuando fue quemado dijo, ahorita están quemando a un ganso flaco, ¿verdad? Pero en 100 años vendrá un cisne que no podrán asar, ¿verdad? Así dijo, como tipo profecía, ¿no? Y lo quemaron. Lo curioso es que en 100 años llegó Martín Lutero y su escudo de armas era un cisne, ¿verdad? Wow. Entonces la muerte de Jan Hus fue algo profético, ¿verdad? Acerca de, y con Martín Lutero pues no lo pudieron matar. Ganas no les faltó, ¿no? ¿Verdad? Entonces, perdón, pausa. Sí. Martín Lutero fue el que tradujo la Biblia en alemán. Así es. ¿Fue el primer idioma en la que fue escrita la Biblia? No, más bien traducida, ¿no? Sí, fue traducida. Hubo por ahí algunas traducciones de personas que se atrevieron a hacerlo. Y ya saben cuál fue su final, ¿verdad? La Santa Inquisición les dijo, no se puede hacer eso. ¿Cómo entra Martín Lutero a hacer esta traducción y en cierto punto permitido? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, él estaba en su tierra natal, él tenía un gobernador que lo apreciaba mucho. Él lo apreciaba y lo cuidaba mucho, apreciaba mucho su teología. Entonces, él lo escondió en una torre alta, y lo puso ahí a escribir hacer la traducción de la Biblia, ¿no? Entonces, la Santa Inquisición vino a buscarlo y lo buscó por medio del rey de Alemania, ¿verdad? En varias ocasiones. Pero este gobernador era tío del rey de Alemania en ese entonces. Entonces, por cierta influencia política que lo escondió y lo hizo algunas cosas por ahí está en su biografía de Martín Lutero, está todos los detalles. Hay una película muy bonita de Lutero también que habla de esto y se ven todos los detalles de cómo él se pudo escapar de la Santa Inquisición en su ejecución del juicio, porque la Santa Inquisición lo juzgó como hereje, ¿no? Entonces, él en esta torre alta hay un himno, que nosotros tenemos un himno en libros ordinarios que nosotros usamos, precisamente de Martín Lutero, donde canta Castillo fuerte es nuestro Dios, porque él estaba ahí en una torre alta traduciendo, no lo dejaban salir, ¿verdad? Porque aparte de que peligraba su vida, peligraba su labor también. Entonces, él ahí tuvo muchos conflictos incluso espirituales también.
dice que de repente le estaba traduciendo y sentía que le pegaban, así, pum, le daban cachetadas. Y luego por eso decía que, por eso escribió ese himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Él nos protege, o sea, y si ven ese himno, habla de todo el ataque no solamente político que recibió, sino incluso espiritual, para traducir la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta persona logró la primera traducción y de ahí a los demás lenguas. Cuando llegó esa traducción a Inglaterra, pues pudimos encontrar uno de los más grandes, un grupo de los teólogos más grandes que ha habido en la historia, que son los hermanos británicos también. Y la labor de ellos evangelizó muchos lados, incluyendo China, ¿verdad? China en aquel tiempo y hasta la fecha, o creo que ya es más flexible. Ahorita China es raro. O sea, China se abrió económicamente, pero no culturalmente ni políticamente. ¿Siguen siendo perseguidos? Los cristianos siguen siendo perseguidos en China, o al menos tienen ciertas restricciones. Tal vez ya no hay un genocidio como el que hizo Mao Zedong, ¿verdad? Uh-huh. Mao Zedong, que asesinó creo que cerca de 80 millones de personas, algo así. Eso, y también es un punto importante, ¿verdad? Para la venida del Señor, que creo que hay una profecía que dice que la palabra tiene que ser hablada en todo el mundo. Y en este caso creo que ahorita Corea del Norte, creo que es, ahí no se prohíbe esto también, ¿verdad? La profecía dice que será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora está hablando del fin de la era. Entonces, por eso muchas veces hay guerras, ¿sí? Guerras que a veces no pensamos que sean que son desafortunadas. Irán es otro país que está cerrado al evangelio, ¿verdad? Pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Irak estuvo cerrado mucho tiempo, hasta que se le ocurrió albergar terroristas, ¿no? Y te digo, Dios es soberano. Irak se abrió, y aunque todavía hay muchos conflictos, ahí se habla el evangelio ahora, ¿sí? Irán está cerrado ahorita, pero no por mucho. Igual Corea del Norte. Corea del Norte, nadie se quiere meter con Corea del Norte, al menos no porque les tengan miedo, sino porque, bueno, es Corea del Norte, ¿verdad? Pero otro bullying más. Otro bullying más, pero se le ocurre decir que está haciendo bombas nucleares, y entonces su misma política va a hacer que se abran, ¿sí? Porque va a tener que haber intervención militar, ¿verdad? En Corea del Norte. Entonces, les digo, para el punto de vista espiritual, o sea, las guerras abren a los países, ¿verdad? Y así el Señor lo ha permitido, ¿verdad? Para que el evangelio sea predicado en toda la tierra habitada. De hecho, eso es lo que menciona el Señor en cuanto a los 7 sellos. Los primeros 4 sellos son eso. Precisamente el primero es el evangelio. El segundo del primer jinete, que es un jinete blanco. Ese es un tipo del evangelio. El segundo sello es otro jinete que tipifica la guerra, ¿sí? El tercer sello es otro jinete que tipifica el hambre, y el cuarto sello es otro jinete que tipifica la muerte, ¿sí? Eso ha estado desde la ascensión de Cristo hasta la fecha, ¿verdad? El evangelio, la guerra, el hambre y la muerte. Todo eso hasta ahorita son los 4 sellos que sabemos han sido abiertos por lo que ha estado pasando, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles serían los que restaron? El quinto sello es el sello acerca del clamor de los mártires, ¿sí? Ellos están clamando porque su sangre sea vengada, ¿verdad? Entonces hay un clamor de ellos hacia el Señor, ¿verdad? El sexto sello es esa respuesta del Señor al clamor de los mártires, ¿verdad? Ya dándole respuesta a lo que están pidiendo. Y hay un juicio sobre la tierra y sobre sobre toda la tierra habitada. ¿Ese es el juicio final, como quien dice? Ese es el inicio de la gran tribulación. Okay. Esa sí es la gran tribulación. Ya lo que les están clamando, ya viviéndolo en carne viva. Exactamente. Y el séptimo sello son todos los detalles que vienen en la gran tribulación hasta el final, ¿no? El séptimo sello también está, contiene, por ejemplo, contiene 7 trompetas, ayes, y al final la última trompeta es la trompeta de la eternidad. Ok, ya fueron abiertos los 7 sellos y luego empiezan las 7 trompetas.
¿O se tocan, el séptimo se sello, tocan mezclados? el séptimo sello Ajá. es el contenido de las 7 trompetas. O sea, Ajá. se abre el sello y dentro del sello hay 7 trompetas. Esto es meramente simbólico, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es totalmente simbólico, ¿sí? Es un libro que se envió a los hombres por medio de señales, que son símbolos con significado espiritual. Entonces, sí son todas las señales que vemos ahí, uno tiene que tener cierta habilidad de interpretar señales para poder ver el significado. Y a pesar de lo complicado que pueda parecer, no es tan complicado. El mismo libro de Apocalipsis te va llevando a interpretar estas señales. Una vez que fui a Los Ángeles, Moy, uno de los hermanos había tocado el tema y fíjate, fue bien raro porque yo estaba diciendo, es que ¿cómo puede ser posible? Así, yo dentro de mi mente, ¿eh? Y fíjate que fue una de las experiencias un poco extrañas que tuve. O sea, ¿cómo puede ser posible que el Apocalipsis, después de lo que se supone que el Señor tiene que cuidar, sea un terror? Porque lo vemos de esta cierta forma, ¿no? Entonces se para este hermano y dice, y hay mucha gente, fíjate, se me hizo muy raro, que piensa que el libro de Apocalipsis es un libro de terror. Y no, de hecho es un libro de amor hacia los santos, decía. Y yo me quedé pensando, porque no le había mencionado nada yo en mi mente, ¿no? Yo no sé por qué tocó ese tema. Entonces yo aquí pregunto, ¿por qué es un libro de amor como lo mencionan y no de terror? Es que el tema del libro de Apocalipsis es la administración de Cristo. Cristo como el centro de la administración de Dios. O sea, toda la Biblia es enfáticamente cristocéntrica. ¿Sí? Entonces, el libro de Apocalipsis no es la excepción. Si tú te fijas, el que abre los 7 sellos es Cristo. Si Cristo no hubiera sido hallado digno, los 7 sellos estuvieran cerrados para nosotros. Cristo fue el que los abrió. ¿Y por qué es por amor a nosotros? Porque nos está advirtiendo ciertas cosas. El libro de Apocalipsis puede ser de temor para las personas incrédulas, para las personas que no están tomando su salvación en serio. Para eso sí, para ellos sí pudiera ser un libro que te dé miedo, ¿verdad? Por las consecuencias. Y no un temor de perder tu vida, sino un temor de ofender a Dios, ¿sí? Porque es un libro de juicio también, ¿verdad? Es un libro donde el Señor hace cuentas con las personas, ¿no? Entonces Dios mismo va a venir a hacer cuentas primero con los creyentes y Dices que después hiciste bien y de eso ser juzgado, claro. ¿no? Ahora, si tú sabes que estudiaste, ves un ejemplo, ¿no? Si sabes que estudiaste, dices, venga el examen, ¿no? Ahorita me lo he hecho. Pero si no estudiaste y no te acuerdas, si viene el examen, ay, el examen, me da miedo el examen, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis depende mucho de cómo estemos con Dios, cómo lo tomamos. Pero desde luego que el centro del libro de Apocalipsis es Cristo. Siempre. Toda la Biblia, la mejor respuesta que vas a hallar es que el centro es Cristo. Y hay otra pregunta que digo, bueno, los que leemos la Biblia y a veces no sabes qué dice, ¿no? Y dice, ok, es tu guía de estudio. Y si no te lo sabes, ¿es necesario que te sepas todo lo que dice en la Biblia o solamente vivir la vida en Cristo, como es en Dios, como lo que has, tomar esos 2 puntos? El libro de Apocalipsis comienza diciendo bienaventurado, no, es su conclusión, creo, que es bienaventurado el que oye y lee la profecía aquí escrita. ¿Por qué es una bienaventuranza? Porque, como decía el hermano, el Señor en su amor viene a hablarnos acerca de lo que Él va a hacer. Entonces, obviamente, estudiar estas cosas, yo creo que cerca de 20 años estudiando estas cosas, ¿no? Acerca de la venida del Señor. O sea, es bueno, claro que es bueno, no desincentivo a que lo hagan, ¿sí? Pero pero también es bueno escuchar lo que el Señor tiene para nosotros y disfrutarlo, ¿no? Más que nada. Así es que es bienaventurado el que oye y el que lee. El que oye. Ok, otro punto, Moy, que habías tomado en cuenta y siempre me ha causado conflicto con esos que dicen los libros apócrifos. ¿Por qué se les considera apócrifos? ¿O por qué fueron, no, creo pensar o sé que es porque son excluidos, ¿no? De lo que es el Nuevo Testamento o el Antiguo. Hay algunos, de hecho, creo que la mayoría son del Antiguo Testamento. Del Antiguo. Los que son apócrifos. Hay varias razones. Primero, su contenido, sus fechas, les falta verificación, ¿sí? Okay. Esa es la más
una de las razones más simples, ¿no? El libro de Enoch fue excluido por lo mismo, porque dice que lo escribió Enoch. Lo que pasa es que Enoch fue de las primeras personas que hubo en la tierra. ¿Y cómo llegó ese libro a nosotros? ¿Verdad? O sea, es muy probable que ese libro no se haya escrito realmente por Enoch. Haya sido manipulado en el Es muy transcurso. probable que haya sido manipulado, sus fechas y todo, no coinciden. Y si dado caso, Moy, fuera legítimo que fuera escrito por Enoch, Ahora, ¿ahí qué pasa? Hay muchas cosas, mira, el Señor es soberano en lo que a nosotros nos llega. Ujú. Hay libros incluso en el Nuevo Testamento que citan que no los conocemos. Por ejemplo, hay una carta del apóstol Pablo a los laodicenses. Dice que la carta de los laodicenses también lo lean estos otros, ¿verdad? Ay, ¿dónde está la carta de los laodicenses? No sabemos. Sí, son cartas que se perdieron en el tiempo. ¿Verdad? Puede haber pasado muchas cosas, ¿eh? De hecho, hubo una gran incendio en la librería de Alejandría. Alejandría. Ok. Que se perdieron muchas cosas, ¿verdad? Que no están, que ahora no las conocemos, ¿verdad? Pero yo, yo me pongo esto del lado de la fe. El Señor, como decía Deuteronomio 29:29, lo que está revelado es lo que necesitamos saber, ¿verdad? Entonces está lo que el Señor quiere que sepas y se Está, acabó. sí. Y algunos otros libros apócrifos tienen algún conflicto con con los libros de la Biblia. Entonces ya ahí te das cuenta que aunque puede tener ciertas cosas que pueden ser espirituales, hay cosas que contradicen el canon, ¿sí? Y eso los descalifica, ¿verdad? En sí, incluso cosas, hay algunos, desafortunadamente, libros apócrifos, ¿verdad? Que incluso hablan de brujería, ¿sí? Y de cómo practicar brujería y cómo incluso hasta practicar suicidio. Así de horrible, por eso están descartados. ¿Cómo Sí, practicar suicidio? sí, sí. O sea, ¿por qué vendría eso? Buena pregunta, por eso no están en la Biblia. Sí, o sea, no soy experto en libros apócrifos, ¿verdad? Pero sí me di cuenta que estos libros están, y de hecho están en el canon del catolicismo. Los católicos sí reciben estos libros. De hecho, por eso ellos creen en el purgatorio, porque es parte Sí. de los libros apócrifos, ¿verdad? Antes me acuerdo cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que traían muchos, como un tipo escapulario, creo que así les llaman, ¿no? Y una vez me acuerdo que le pregunté a uno de estos amigos que tenía, le dije, oye, ¿y esto por qué lo usas? ¿Qué significa? Porque era como un cuadrito café. No, es que si me muero con ya no llego al purgatorio. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿qué es el purgatorio? No, pues es que es donde mueren y vas ahí a ser juzgado. Dije, ese no es el Hades, porque es el Hades a donde todos van, ¿no? Es decir, excepción. Seas malo o seas bueno, ahí vas. Yes. Pero creo que está dividido, ¿no? O sea, es el Hades en general, pero está el lado del tormento y el lado de descanso. Exacto. Pero en general, cualquier persona que fallece va a ese lugar a esperar la venida de Dios o solamente... Sí, sí, ¿verdad? Sí, de hecho el Hades es el lugar de descanso. En Lucas capítulo 16, narra eso acerca de Lázaro y el rico. Algunos mencionan que ese libro pudo haber sido alguna otra parábola, pero no es una parábola porque es muy diferente, tanto en tono, tanto en discurso, tanto en que ahí se mencionan nombres. En ninguna de las parábolas el Señor usa nombres, pero en este lugar de Lucas 16 menciona a Lázaro y menciona al rico, o sea, menciona personas específicas, Okay. sí, que estuvieron y que fueron al Hades. Y menciona personas específicas en el Hades, como Abraham, ¿verdad? Abraham que Abraham está ahí. ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eso nos muestra que esto no es una parábola, sino que es algo que pasa. Y está apoyado con la misma Biblia. En el Antiguo Testamento, el Hades se le llamaba Seol, ¿sí? Esa es la traducción o la transliteración del hebreo, ¿sí? Es el Seol, ¿sí? Pero es lo mismo que la transliteración griega, Hades, ¿verdad? Y es exactamente el mismo lugar. En segunda de Pedro, primera de Pedro 3, 17 y 18, habla como un Señor bajó a las partes más profundas de la tierra. El Señor mismo dijo, cuando yo esté en el corazón de la tierra, ¿verdad? En su muerte. Entonces, también nos dice dónde está el Hades. Está en el corazón de la tierra. Cuando le dijo a este rico que iba a ser, a este ladrón, quiero decir, que iba a morir con él, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo, No, sí. he aquí que tú estarás conmigo en el paraíso.
El paraíso es la parte positiva del Hades, ¿sí? Ok. Entonces, el Hades es el lugar donde va la gente. El lado positivo va a los creyentes, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y el lado negativo, con el caso del rico, pues no, ¿verdad? Da un lugar La- a tormento. Lázaro es el que resucitó. No sabemos si es el mismo Lázaro, ¿verdad? ¿No? Creo que es el que mencionan que cuando salió se le pegaron a los pies, o ese quien fue No, que se revivieron gente. cuando el Señor resucitó y en su Ok, ascensión, perdón. ese es otro caso, ¿verdad? Que había oposición, pero el Señor los despojó, ¿verdad? Los expuso, ¿verdad? No revivieron. Él habla de una escena espiritual, ¿sí? O sea, el Señor estaba en ascensión y es una muestra de la victoria del Señor. Los que se le pegaban eran precisamente espíritus malignos, que no querían dejarlo, Que ¿verdad? no querían que resucitaran. Exactamente. Pero de todas formas, el Señor estuvo 3 días en el corazón de la tierra, como él lo dijo. O sea, que Corazón de la tierra. O sea sí, que el Hades está aquí en la tierra. está en el corazón de la tierra. Así es. Si lo vemos así simbólicamente puede ser el núcleo y todo eso ya Puede es ser. una... El Hades es un lugar muy misterioso. De hecho, los científicos dicen que el Hades es un lugar, o más quiero decir, el centro de la Tierra, pues es un lugar muy inaccesible, ¿no? Pero han seguido estudiando y han seguido descubriendo cosas diferentes cada vez, ¿no? Incluso nuestro propio planeta sigue teniendo misterios, ¿verdad? Que han ido descubriendo poco a poco. El Hades tanto en la Biblia incluso no es claro en su totalidad. Hay muchas cosas misteriosas. Lo que sabemos es esto: tiene una parte positiva, una parte negativa y una cárcel donde están los ángeles caídos Ujú. que desobedecieron al Señor en Génesis 6, ¿verdad? Eso está en el libro de Judas, ¿verdad? En el libro de Judas está también esa referencia. Entonces, eso es lo que sabemos del Hades. Ahora, el Hades también tiene una fecha de caducidad. Bye. Y esa fecha de caducidad del libro del Hades, del libro del Hades, del Hades, en Apocalipsis capítulo 20, donde tanto la muerte como el Hades van a ser lanzados a la fuego. Ahí se termina. ¿Sí? Bueno, ahorita que estamos hablando de misterios y que tú me aclaraste el día de ayer, pero me gustaría que lo comentaras. Yo te había mencionado que en la Biblia hay un capítulo que mencionan sobre la creación. Y en esta hablamos de la creación del hombre, que menciona que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Varón y hembra, no, si varón y hembra los creó. Uh-huh. Y luego más adelante habla sobre que Dios de Adán formó a Eva. Uh-huh. Y yo te mencionaba y te preguntaba, oye, pero ¿por qué si yo te decía, hay otra mujer que no es mencionada en la Biblia? Porque aquí está diciendo que varón y hembra los creó, o sea, formar algo de la nada, y luego, más bien crear algo de la nada, y luego menciona más adelante que forman a Eva. Y también te había mencionado que Adán es plural, o sea, que es de dos. Y ahí, bueno, no sé si nos lo quieres explicar. Claro, claro. El libro de Génesis es un libro principalmente de semillas, ¿no? O sea, esas semillas se desarrollan por toda la Biblia. Cuando él menciona la creación del hombre, él menciona 3 verbos específicos. Ajá. Creación, o sea, el varón y hembra los creó, como mencionas. Esto me parece que está en Génesis 2, capítulo 7. Y luego en Génesis 1:26 dice hagamos. Es otro verbo. Ajá. Al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Ahí solo está mencionando el hombre. Ahí la palabra hombre es Adam, ¿sí? Que está en plural. Pero en este hombre, aunque es plural, es un hombre corporativo, por lo que se menciona en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento generalmente explica el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento en 1 Corintios 15 nos habla que el primer Adán fue Adán, el primer hombre, ¿verdad? Era alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. O sea, tanto en uno como en otro, nosotros recibimos tanto el pecado y la salvación, ¿verdad? Y también viene en el libro de Romanos, que por el delito de uno solo reinó la muerte, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento nos explica que el antiguo Adán era una persona, una sola persona, y de ahí viene, ¿verdad?, toda la descendencia.
En Génesis también capítulo 2 habla del proceso. Hablamos de que Génesis primero te menciona lo que Dios quería hacer, ¿sí? Y luego te da detalles de cómo lo hizo. Eso también está en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis primero te da un bosquejo en sus primeros 11 capítulos y después te da detalles de esos 11 capítulos, del 12 al 22, ¿verdad? De Apocalipsis. Entonces, el libro de Génesis es exactamente lo mismo. Entonces, lo que te estaba narrando ahí, tanto de varón y hembra los creó, ¿sí? Te está dando una creación en sí mismo. Y eso lo vemos en el libro de Efesios. Él nos creó o nos predestinó en sí mismo, ¿verdad? Pero acá te da detalles de cómo lo hizo, ¿sí? Primero Adán, el primer hombre que creó, estaba solo. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, ¿sí? O sea, Adán fue formado también. Es otro verbo, ¿verdad? Diferente. Formado, creado, hecho, ¿verdad? Ujú. Y el detalle aquí con Eva es que es otro verbo, que es baná, que es edificó. De Eva, pues, la costilla de Adán, Dios edificó una mujer, ¿sí? Y aquí la palabra edificó tiene mucho que ver con lo que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que de la iglesia, Eva era un tipo de la iglesia, ¿sí? Y Adán era un tipo de Cristo. Por eso se menciona la palabra edificó. Realmente lo que Dios está haciendo ahora es edificar su iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso eh, podemos deducir con todo eso que había un solo hombre y había una sola mujer al principio. Pero, obviamente, en Génesis capítulo 5 nos da otra respuesta. Adán vivió muchos años. Solo. Bueno, vivió con Eva. Ujú. Cuando no se hallaba ayuda idónea, ella fue su ayuda idónea. Sí, pero habla de que a cierta edad engendró a ciertas personas. ¿Sí? Por ejemplo, primero engendró a Caín y luego engendró a Abel, porque eran personas que se necesitaban mencionar en la Biblia. O sea, no nos mencionó toda la descendencia de Adán, porque luego dice, y tuvo más hijos e hijas. ¿Y dónde está la biografía de esos hijos e hijas? No, no los menciona. No las menciona, ¿por qué? Como decíamos, Deuteronomio 29:29. La Biblia es muy económica. Siempre nos va a decir lo que necesitamos saber, no lo que queremos saber. Y este es un caso, ¿verdad? Solamente nos va a dar ciertos detalles. Y en este caso, primero engendró a Caín, luego a Abel, luego a cierta edad engendró a Enos. A Set, engendró a Set. Después de que él engendró a Set, entonces tuvo más hijos e hijas, ¿sí? Y luego Set engendró me parece que de Set tiene otros dos descendientes, y después habla de Enos, que fue el que primero que invocó el nombre del Señor. Después de Enos viene Enoc, que fue el que caminó con Dios. Y después de Enoc viene Matusalén, que fue el que recibió la profecía de Enoc, porque Matusalén significa el día que muera viene el juicio. Luego Enoc engendró a Kenán, que es el papá de Noé, y Noé fue el que edificó el arca. Pero y una vez que edificó el arca, entonces se murió Matusalén y en ese entonces vino el juicio, ¿verdad? O sea, ahí están hablando, perdón que les interrumpa, del juicio del gran diluvio. Exactamente. Es de ahí, de ese punto que parte. Exactamente, o sea, ahí hay muchos detalles, ¿verdad? Imagínate cuántos vivieron estas personas. La mayoría vivieron entre 800 y 900 años y tuvieron más hijos e hijas, ¿verdad? No sabemos nada de ellos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que los ángeles caídos las vieron hermosas, ¿sí? Y quisieron venir a unirse con ellas. Génesis capítulo 6, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Y de esa unión ilegal o esa unión se hizo una mezcla que el Señor no pudo tolerar. Por eso envió el diluvio. Okay. ¿Se sigue grabando? ¿Una hora? Ok. Hay otra pregunta que tengo, bueno, referente a esto que estamos tocando ahorita de Adán, del hombre. Mencionan mucho dentro de esta, no sé si sea conspiración o una teoría conspirativa sobre Lilith, que me comentabas que ese era un invento de esta área, o ¿cómo lo explicas? Sí, es parte de la cultura general, ¿no? Ujú. Cultura popular, mejor dicho. Okay. Lili no viene en la Biblia, ¿sí? Pero sí, lo que yo he escuchado era que era el femenino de Satanás, algo así. Una persona o un ser un demonio, no sé qué sea, ¿no? Según la cultura popular, pero no viene en la Biblia, ¿sí? De hecho, esa es la que querían relacionar con precisamente esta otra mujer, ¿sí?
Sí, porque lo que había leído y había escuchado más o menos es que supuestamente Lilith, no como, bueno, esa es una teoría dentro que entran en las conspiraciones, ¿no? Que Dios cuando crea al hombre, a este hombre, al primer hombre, pues Adán, que es plural, que fue Lilith y Adán, pero que supuestamente como los creó a la par, Lilith no se gobernaba a Adán. Entonces Dios vio que no era bueno y que supuestamente dentro de esta misma teoría, dicen de que Lilith se fue y fornicó con los ángeles caídos de aquel momento. Entonces es lo que se menciona, descartado completamente que exista, ¿no? Okay. Es correcto, sí, porque con los que cometieron fornicación con los ángeles caídos fueron con las mujeres. O sea, en ese entonces menciona la Biblia las hijas de los hombres. Sí, es o lo sea, que iba a preguntar también. Eran personas normales, ¿no? Con las que cometieron esa unión. Y como te decía, cuando yo vi el caso de Lilith, también escuché esos detalles, que era una persona que no se dejaba gobernar por Adán. Eso vino después de la caída. De hecho, ahí voy. Un cangrejo me asustó. Órale, güey. Qué bonito está. Pero de las 3-1, se puede. No, te vas a sacar a la alberca. Sí, ya se va a la alberca, sí. Pensé que era un alacrán. Yo no pensé. manches. Me sacó un pedote. ¿Sí pueden ver ¿sí se ve? ¿Se alcanza a ver? El cangrejo. Bueno. Sí, bueno, te decía yo, perdón. Lo agregas en el otro. Sí me sacó de onda. Es que es un cangrejote. Sí, está grandote. Oye, ¿hay una posibilidad de que estos sean los alacranes del mar? Porque son similares. Se ven, ¿no? Parece. Órale, güey, vamos para allá. Nomás que estos sí saben bien ricos. Mira, ven, tómalo desde acá. Ah, ya se fue. Papá, contigo, mamá. Ahí está. Ya se va la... Está con pedote. Bueno, continuamos. Perdón, te decía yo eso. Volteé para arriba y dije, ¿qué es? Decía, la actitud de Lilith es la actitud de prácticamente casi todas las mujeres después de la caída. O sea, es muy difícil que se dejaran gobernar, ¿no? Es parte de la rebelión humana. El humano tiene sus rebeliones y la mujer tiene sus rebeliones. Pero eso viene después de la caída. O sea, no tenía necesidad de Lilith ni nada. Entonces, si tú quieres encontrar, de acuerdo a la Biblia, a Satanás, no tienes que ir tan lejos. Satanás se encuentra en la carne de las personas. Ahí Dios lo atrapó para crucificarlo, de hecho. Entonces, esta persona Lilith, pues, está de más, pues, su explicación, ¿sí? En la Biblia. Y hay otro detalle que también me causó ruido, es sobre este que mencionan sobre, ahorita lo habías mencionado tú, cuando dicen que los hijos de Dios fueron y se juntaron con los hijos de los hombres. Y que dicen, bueno, ¿qué no se supone que son los hijos de Dios nada más? ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Porque eso dice que creo que fue después de Noé. Sí. O sea, no, fue antes de Noé, de hecho. Ajá. Sí, mira, en la Biblia menciona a los hijos de Dios en dos lugares. En Génesis capítulo 6 y en Job también. Job, el capítulo 2 también, donde dice que los hijos de Dios fueron a Jehová porque los mandó llamar. ¿Sí? Ahí y dice, y entre ellos fue Satanás también. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente estos hijos de Dios no son los hijos de Dios que menciona el Nuevo Testamento. Es una categoría, ¿sí? Y si realmente son ángeles, ¿verdad? Son ángeles y en esta categoría, como creación de Dios, hubo un grupo que se rebeló también junto con Satanás, ¿sí? Y ellos fueron los que desobedecieron para frustrar el mover de Dios, ¿no? Y bajaron con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? La descendencia de Adán. Esas son las hijas de los hombres. ¿Sí? Esos son los que hasta lo que podemos ver, ¿no? De acuerdo a la Biblia. Y como tú decías, o sea, pues, hay muchas interpretaciones acerca de quiénes son los hijos de Dios. Algunos pensaban que los hijos de Dios eran hijos de
de Adán, y las hijas de los hombres eran hijos de Caín. Esa es otra interpretación, que también carece de lógica, ¿sí? La Biblia es muy lógica en esas situaciones, pero como te decía, la Biblia siempre va a interpretar la Biblia, ¿verdad? Y al ver otros pasajes, nos damos cuenta que los hijos de Dios realmente hacen referencia a los ángeles. Y bueno, ya dicho sea de paso, estos hijos de Dios no tienen la vida de Dios como la tienen los creyentes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en este caso, Moy, ahorita que mencionamos Caín y Abel, ¿Caín tuvo descendencia? Sí, también menciona la Biblia su descendencia. De hecho, él se apartó y tuvo un hijo y puso a la ciudad el nombre de su hijo. Y de ahí vemos que viene la cultura humana. De hecho, en su descendencia vemos a los que crearon la música, las liras, los que crearon la ganadería, ¿no? Porque ellos habían perdido el cuidado de Dios y tuvieron que buscar su propio sustento, ¿no? Ellos inventaron las herramientas y las armas también. Sí, hay menciona en la Biblia, Génesis capítulo 4. Perdón. Y también ahí habla de la descendencia de Caín, al primer bígamo de la Biblia, al primer hombre que tuvo dos mujeres. Poliamoroso. Sí, y este era Kenán también, y era una persona soberbia, ¿verdad? Entonces, todo esto que se ve aparentemente antiguo, es realmente el reflejo de la cultura humana actual, ¿sí? En la cultura humana actual hay hombres satisfaciendo su lujuria, hay hombres distraídos en su trabajo, hay hombres en guerra con otros, hay hombres en el disfrute humano, ¿verdad? Y hay mujeres, en este caso las dos las esposas de Kenan, también estaban embelleciéndose para su esposo, ¿no? Entonces esto parece una familia moderna, ¿verdad? Y realmente eso es lo que vemos actualmente. Y esa es la base de la cultura humana actual. Y en este caso, Moy, para todos que siguen este linaje, si se puede decirle linaje, ¿hay alguna salvación del Señor? O sea, no, imagínate, no quiero pensar, pues, pero si venimos de un cierto linaje, o sea, que el Señor no nos haya castigado las generaciones por generaciones, como lo menciona, que aquel que ama a Dios es bendecido por generaciones y al que lo aborrece dice que lo castiga hasta la sexta, séptima generación, creo que. Hasta la quinta generación. En esos casos, Moy, imagínate que naces en una generación en la que siempre no habían querido a Dios, pero llega en un cierto punto aquel que busca y así. ¿Aquel sí tiene salvación o va a seguir así? No salvación, más bien bendición, ¿no? Sería. ¿Sí? Bueno, es que en el Nuevo Testamento las personas ya no pertenecen a este gobierno. a este gobierno o a esas líneas que venían de ahí, sino que ahora son personas que son salvas por la gracia, ¿sí? De hecho, nosotros mismos como gentiles, o sea, que no somos parte del pueblo de Israel, gracias a Dios que encontramos gracia. De otra forma estaríamos ahí, en esa cultura, ¿sí? En esa línea olvidada, por decirlo de alguna forma. Pero Dios en el Nuevo Testamento, él unió tanto a los gentiles como a los judíos, ¿sí? Él hizo un solo pueblo. Entonces, aunque el Señor, como tú mencionas, el juicio del Señor es severo, ¿sí? Con las personas malvadas, pero aún así el Señor ahí haya siempre gracia. De hecho, ¿cómo se llama Noé? En la era donde él vivía, era una era llena de mucho pecado, ¿sí? Entonces dice la Biblia que él halló gracia a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces nosotros ahorita en nuestra situación puede haber miles de cosas, pero hallamos gracia a los hijos de Dios, porque le creímos, porque lo encontramos, porque lo hemos recibido. Entonces, esas cosas ya no están supeditadas a por decirlo de alguna forma, la maldición de nuestros antecesores, sino porque nosotros hemos creído en la palabra de Dios. A ver, tengo una pregunta, dos preguntas más. Ahorita que estábamos mencionando sobre linaje, bueno, sí, como tal. En el Antiguo Testamento, creo que es también cuando se menciona lo de Sodoma y Gomorra, creo que sí es en el Antiguo, ¿verdad? Sí.
mencionan que cuando el Señor mandó, o más bien cuando fue contactado ¿cómo se llama? Elías, creo que era. ¿O quién es? El que es sacado de esta tierra de Sodoma. Es el sobrino, era Lot, Lot, perdón. Lot, sobrino de Abraham. Ajá. Él dice que cuando llegaron tres. Y uno con aspecto de hombre, creo que así lo menciona, ¿no? El hijo del hombre. El hijo del hombre. Y los otros que a los menciona como tal, ¿podrían haber sido ángeles? Sí, de hecho, esa es una de las... ¿Y el hijo del hombre quién era? Esa es una de las teofanías que hay en la Biblia. ¿No sabes qué es una teofanía? No. O algo que a mí me gustó más, otro término que me gustó más. Es una cristofanía. Cristofanía. Una manifestación de Cristo. Una manifestación de Cristo. ¿Sí? Es una de las muchas que hay en el Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, este hombre que mencionan es Cristo. Wow. Este hombre que está ahí es Cristo. Y es el que habla con Abraham. Abraham. Es el que habla con él. Y el que le dice que iba a tener un hijo, que iba a ser que iba a continuar su descendencia. Y fue el que escuchó a reírse a Sara. ¿Verdad? Dile a tu esposa que no se ría. Ese era. ¿Quién es Sara? Sara era la esposa de Abraham. De Abraham, ok. ¿Sí? ¿Y por qué se rió? Se rió porque ya estaban viejos los dos. Tanto a Abraham como Sara ya estaban viejos y de hecho la costumbre de la mujer ya no la tenía. O sea, ya no podía tener hijos. Pero aún así el Señor la hizo dar a luz. Le dije, dile que no se ría. ¿Verdad? De hecho, al final, Isaac es lo que significa risa. ¿Verdad? La primera risa, la de Sara es no creo. Y la segunda risa es la de, ¿cómo de que no? ¿Verdad? Okay. Ahí está, ¿verdad? Isaac. Entonces, esta persona es Cristo realmente. Y venía con dos ángeles. Cuando él iba a regresar y tuvo esta interacción con Abraham, ellos ya habían ido porque iban a ejecutar el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y ahí es donde Abraham le intervino y le dijo, oye, si hubiera algunos justos ahí, bueno, por estos justos no voy a destruir la ciudad, pero si hay tantos, lo que él estaba buscando ahí es era un intercesor, ¿sí? Alguien que estuviera orando, ¿verdad? Y por eso fue él a buscarlo, ¿sí? Esa oración fue la que salvó a su sobrino realmente. Y fue lo que hizo que no muriera con la ciudad, ¿verdad? Sí, porque dice que fue destruida por medio de fuego y azufre. cayó fuego y azufre del cielo, ¿no? Así es. Es una forma que destruyó ese lugar. Una forma curiosa, ¿no? Un meteorito haber caído y... ¿Sí? ¿Y por qué Moy, esta persona que escapa, que es esposa de Lot, se convierte en sal? ¿Por haber desobedecido? Es que les dijo, el ángel les dijo que no voltearan. Sí, es muchas de las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento se escriben también para nosotros. ¿Sí? Okay. Este caso, muchas veces cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida, a veces nos volteamos, ay, es que me gustaba más hacer esto. El Señor nos dice, no voltees, porque si volteas te vas a volver a quedar ahí. Sí, en esas cosas. Mejor mira hacia adelante, va. Es una nueva vida. O sea, el atrás déjalo en el pasado. El atrás déjalo y ya. Y sigue adelante. Entonces, la desobediencia de esta mujer hizo que se convirtiera en una estatua de sal. ¿Sí? Interesante. Bueno, yo creo que alargamos de más el video. Muchísimas gracias, Moy, por este charla. Y no sé si quieras dejarnos, habías comentado que tienes tu canal de TikTok en el cual tienen sus avivamiento, ¿no? Ahí leen el avivamiento. Tenemos un canal de TikTok donde estudiamos la Biblia. Y bueno, ahorita tengo un canal que se llama Logos Rema en YouTube. ¿Logos Rema? Logos Rema, sí. Ok, ahí el editor que lo empieza a agregar. Y generalmente es donde puedo ligarme a TikTok, porque en TikTok realmente pues somos personas. Tenemos el canal de un hermano, que es generalmente donde hacemos los live, ¿verdad? Él se llama Alberto Ábalos, ahí es donde nos reunimos los jueves y los domingos a las 9 de la noche.
precisamente a estudiar la Biblia. ¿Sí? Generalmente estudiamos una porción y rebosamos. Si hay preguntas, las contestamos, y a veces no solamente hay preguntas, sino hay debates. O sea, se pone a veces buena la cosa. Ok, muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez y nada, ahí andamos. Muchas gracias. Vale, hasta luego.